Capítulo 1. El encuentro inesperado. La ciudad interestelar de Verax era la joya del sistema Centu. Era un lugar donde el núcleo galáctico del embajador albergaba sus eventos más opulentos e influyentes. Una elegante mezcla de política empresarial y ERRI. Los imponentes rascacielos de cristal de la capital brillaban con el resplandor de los soles gemelos, y el puerto espacial bullía con naves que llegaban de todos los rincones de la galaxia. Seres de todas las formas, tamaños y colores se mezclaban en las calles, desde el estoicodrón hasta el enigmático Tal con sus formas gaseosas, hasta los humanos. La última especie en ingresar al redil galáctico, Ethan Grant. Un diplomático humano joven y capaz estaba de pie en la plataforma de observación de la embajada. Maravillándose al ver todo eso, había estado en muchos planetas en su línea de trabajo, pero Verax Prime era diferente. El aire aquí tenía una sensación de sofisticación, y no era solo por la élite galáctica que asistía a la gala anual del embajador. Esta noche había algo más profundo. Un silencioso zumbido de poder y prosperidad corrió por el corazón de la ciudad. Ethan no estaba exactamente ansioso por el evento de la noche. Por mucho que le encantara ser parte del gran núcleo diplomático de la Tierra, estos eventos a menudo se sentían sofocantes. Su trabajo requería que estrechara la mano de dignatarios alienígenas, participara en tediosas discusiones políticas y navegara por las complejidades de las relaciones galácticas. Era bueno en eso, pero esta noche se sentía como un pez pequeño en un océano de seres mucho más grandes e influyentes. Con un suspiro se ajustó el traje formal, el estándar para los embajadores humanos, y se dirigió al gran salón de baile donde se estaba llevando a cabo el gala. En el momento en que entró, se encontró con un mar de opulencia. El salón de baile era enorme. Su sellado se extendía tan alto que incluso las imponentes razas alienígenas cabían cómodamente. Candelabros de cristal flotaban en lo alto y las paredes brillaban con exhibiciones de obras de arte galácticas de incontables mundos. Todas las especies imaginables estaban presentes. Sus formas únicas llenaban el espacio, con color y vida. Vio diplomáticos de los aliados más confiables de la Tierra, los marianos, con su piel metálica similar a una armadura, y los Lorok, una raza de imponentes insectoides que recientemente habían abierto acuerdos comerciales. Con la humanidad, la sala bullía de conversaciones, risas y música que tenían una extraña pero hermosa armonía alienígena. Ethan escaneó la sala su entrenamiento diplomático. Entrando en acción, le habían informado sobre figuras clave que debía abordar conversaciones específicas que se esperaba que iniciara. Pero cuando su mirada recorrió a la multitud, se detuvo en una figura que le hizo olvidar cada parte de su informe Nira, incluso en una sala llena de la realeza galáctica y dignatarios Naira. Se destacaba como una supernova en un mar de estrellas. Era de la raza histriana, conocida en toda la galaxia por su impresionante belleza. Pero Nira era más que eso. Era una supermodelo, una celebridad por derecho propio cuyo rostro adornaba las portadas de cada publicación importante en la galaxia. Su fama no era solo por su apariencia, sino por la forma en que se comportaba con gracia, elegancia y una confianza tranquila que atraía a la gente. Su piel era de un violeta profundo, suave y brillante, bajo las luces del salón de baile. Sus ojos un Ethan esmeralda verde escaneó la habitación con una inteligencia aguda que contrastaba con su impresionante apariencia. Llevaba un vestido suelto de material iridiscente que parecía cambiar de color a medida que se movía, abrazando su alta y esbelta figura. Perfectamente. Su presencia exigía atención, y estaba claro que muchos en la habitación la estaban mirando, aunque ella parecía ajena a ello. Ethan sabía de ella, por supuesto que todos lo sabían. Pero verla en persona era algo completamente diferente. Rápidamente miró hacia otro lado. Avergonzado por su reacción, ella estaba a leguas por encima de él. Una diplomática humana de una especie relativamente desconocida, y alguien como ella no le daría una segunda mirada. Aún así, mientras se abría paso entre la multitud tratando de concentrarse en sus deberes, no podía sacarse la imagen de ella de la mente y... Entonces sucedió Ethan Grant, ¿no es así?
Una suave voz melódica lo detuvo en seco. Abrió los ojos de par en par y se encontró mirando directamente a los impactantes ojos esmeralda de Nira. Estaba parada a solo unos pocos pies de distancia, y por primera vez, Ethan se dio cuenta de lo alta que era. Era casi una cabeza más alta que él. Su mirada era intensa, pero había un dejo de curiosidad en ella, algo juguetón. ¿Por qué? Sí, tartamudeó tratando de recomponerse. Esa soy yo. Ella sonrió, una pequeña sonrisa cómplice que hizo que su corazón se acelerara. Pensé que sí. He oído hablar de ustedes, los humanos, bastante nuevos en la escena galáctica, ¿no? Ethan parpadeó todavía tratando de procesar el hecho de que ella estaba hablándole. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para causar una buena impresión. Nira rió suavemente y fue como música para sus oídos. Oh, ciertamente has causado una buena impresión, Ethan Grant. Tu gente es intrigante. Sintió un rubor subiendo por su cuello. Supongo que eso es algo bueno, lo es ella. Respondió su mirada nunca dejando la suya. He estado en innumerables eventos como este. Conocí embajadores de toda la galaxia, pero ustedes, los humanos, tienen algo diferente en ustedes. Algo que he estado queriendo experimentar por mí mismo. Ethan no estaba seguro de qué decir a eso. ¿Estaba ella coqueteando con él? ¿No, eso no podía ser? Ella estaba demasiado fuera de su alcance, y esto tenía que ser algún tipo de cortesía diplomática antes de que pudiera responder. Nira se acercó más. Su alta figura se alzaba sobre él. Sus ojos estaban llenos de un brillo travieso y su voz bajó a un tono más íntimo. ¿Qué tal si me muestras qué hace a los humanos tan especiales? El cerebro de Ethan hizo cortocircuito. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, especialmente no de alguien como ella. No estoy seguro de seguir. La sonrisa de Nira se ensanchó y se inclinó, y aún más cerca. Creo que sí. ¿Por qué no salimos afuera? Alejándonos de todas las tonterías diplomáticas. Su corazón latía con fuerza ahora y cada parte lógica de su cerebro le decía que esta era una idea terrible. Pero algo sobre la presencia de Nira, su confianza y la forma en que lo miraba, hicieron imposible decir que no. Está bien, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Ella tomó su mano, su toque sorprendentemente cálido, y lo sacó del salón de baile. Alejándose de la multitud de dignatarios y embajadores, salieron a un balcón tranquilo que daba a la bulliciosa ciudad debajo de la noche fría. Un alivio bienvenido del calor del salón de baile. Naira se volvió hacia él. Sus ojos esmeralda brillaban débilmente en la oscuridad. Así que dime, Ethan Grant, ¿cómo es ser humano? Ethan no estaba seguro de cómo responder, que podía sentir la tensión entre ellos, algo tácito pero innegablemente real. Es complicado, finalmente dijo, tratando de mantener su voz firme. Ella se acercó tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo. Me gusta complicado, y antes de que se diera cuenta, sus labios estaban sobre los suyos, suaves y cálidos, enviando una descarga de electricidad a través de todo su cuerpo. Fue un beso diferente a todo lo que había experimentado antes. Ethan no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero en ese momento no le importaba. Todo lo que sabía era que esta hermosa mujer alienígena, esta supermodelo galáctica, lo quería y, contra toda lógica, él también la quería a ella. Capítulo 2. Las consecuencias de la pasión. El aire frío y fresco del balcón pareció desaparecer cuando la mente de Ethan se sumergió por completo en el momento con Nira. Su beso se profundizó y sintió una oleada de sensaciones desconocidas todavía, intoxicante, corriendo a través de él. Ella no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido alienígena, pero familiar, imposiblemente hermosa, pero de alguna manera arraigada en ese instante con él. Fue un momento de conexión cruda que pasó por alto los límites de las especies, y la cultura. Los labios de Nira se separaron de los suyos, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Ella sonrió, ese mismo brillo travieso en sus ojos, como si supiera el efecto que tenía en él. Ethan respiró profundamente, luchando por recuperar la compostura. Nunca había estado en una situación tan íntima con alguien de otra especie, y mucho menos con alguien tan renombrado e intocable como Nira. Pero, antes de que pudiera decir algo, Nira puso un dedo en sus labios. Seguro no.
pienses demasiado en esto humano. Puedo verlo en tus ojos. Todas las preguntas, todas las dudas no arruinen el momento su voz. Era suave, pero autoritaria. Y Ethan se encontró asintiendo todavía aturdido por lo que acababa de suceder. Se sentía surrealista, como algo salido de uno de esos ridículos dramas románticos de ciencia ficción que se proyectaban a altas horas de la noche en la tierra que él había venido aquí a representar. La humanidad en su capacidad diplomática. No se dejó llevar por una de las figuras más famosas de la galaxia, pero allí estaba él, de pie en un balcón bajo las lunas gemelas de Verax, después de haber besado a Nira, la supermodelo Ustri. El corazón de Ethan se aceleró no solo por el beso, sino por la magnitud de lo que esto podría significar. Tenía que tener cuidado. Esto no era solo una aventura casual. Podría tener consecuencias de largo alcance. La diplomacia era delicada, especialmente entre especies con culturas y biologías muy diferentes. Debería ir, dijo Ethan, rompiendo de repente el silencio entre ellos. Quiero decir, esto podría complicar las cosas. Nira levantó una ceja, su piel violeta brillando débilmente a la luz de la luna. Complicar las cosas. ¿Es eso lo que te preocupa? Se rió suavemente él, sonido como una melodía relajante. Ethan, cariño, esto es lo más sencillo que he hecho en años. Ustedes los humanos siempre piensan demasiado en todo. Se acercó a él, y a pesar de sí mismo, Ethan sintió que su resolución se desmoronaba. Su proximidad era abrumadora. News envió un dulce y ligeramente floral, llenó el aire entre ellos, y no pudo evitar sentirse atraído por ella. Estás pensando en la política, la diplomacia, continuó su voz bajando a un susurro, pero estás olvidando lo más importante. Ethan la miró confundido. ¿Qué es eso? Sonrió de nuevo, una sonrisa cómplice que hizo que su pulso se acelerara. Acelera que a veces, dos personas, sin importar de dónde sean, están destinadas a encontrarse el uno al otro. Tragó saliva con fuerza, sus palabras hundiéndose. Tal vez ella tenía razón. Tal vez él estaba pensando demasiado en todo esto. Se suponía que era un momento de conexión, acción algo personal, y más allá de los rígidos confines de sus deberes diplomáticos. Yo no sé, tartamudeó tratando de encontrar las palabras adecuadas. Se siente como si estuviera sucediendo demasiado rápido. La expresión de Naira se suavizó y extendió la mano para tocar su mejilla, sus dedos cálidos, contra su piel. Entiendo que dijo su voz suave, pero a veces las mejores cosas en la vida suceden cuando menos las esperamos. Por un momento, se quedaron allí mirándose en silencio. La brisa fresca de la noche se arremolinaba alrededor de ellos, pero Ethan ya no sentía el frío. En cambio, sintió un calor, floreciendo en su pecho, una sensación de conexión que era imposible de ignorar. Finalmente asintió, dejando escapar un suspiro lento. Está bien, dijo suavemente. Letun, no lo pienses demasiado, Nonk. La sonrisa se ensanchó y se inclinó para besarlo de nuevo esta vez. Más lento, más. Deliberadamente, el mundo que los rodeaba pareció derretirse y, por ese breve momento, nada más importó, ni la política ni la diplomacia, solo ellos. La noche pasó como un borrón. Después de eso, Ethan y Alayra pasaron horas juntos hablando, riendo y compartiendo historias de sus respectivos mundos. Ella les contó sobre su vida como modelo, las presiones y expectativas de estar en el ojo público en toda la galaxia. Ethan, a su vez, compartió cuentos de la Tierra, su belleza, sus defectos y los desafíos que la humanidad había enfrentado desde que se unió a la comunidad galáctica. Era extraño lo fácil que era hablar con ella a pesar de su fama. Nira estaba en la Tierra, en Veris. Ethan pensó con una risita que era inteligente, ingeniosa y sorprendentemente perspicaz sobre las cosas más allá del brillo y el glamour de su carrera. Cuando los primeros rayos de los soles gemelos comenzaron a aparecer en el horizonte, se encontraron nuevamente en su suite privada en la embajada. Era un lugar de lujo con enormes ventanas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad de abajo. Ethan nunca se había sentido tan fuera de lugar en tanta opulencia, pero Naira lo hizo sentir tranquilo, como si no importara dónde estuvieran. Su conexión se profundizó en esas primeras horas de la mañana cuando las barreras entre ellos
El estatus de la cultura y la especie se desvanecieron, y cuando finalmente se entregaron a la química entre ellos, fue como nada que Ethan hubiera experimentado antes. La pasión entre ellos era eléctrica y a pesar de las diferencias en su fisiología, había una sensación de armonía que era innegable. Ethan no tenía idea de lo que esta noche significaría a largo plazo, pero en ese momento no importó. Por primera vez en su vida, se sintió realmente conectado con alguien de una manera que trascendió los límites de las especies o la cultura. Pero mientras yacían allí, el resplandor de su pasión se desvaneció en el silencio de la mañana. Ethan no pudo sacarse la sensación de que esto era más que un momento fugaz. Había cruzado una línea que no podía descruzar. ¿Qué significaría esto para él, para Neera, para sus respectivos mundos? Mientras se quedaba dormido, la cabeza de Neera descansaba sobre su pecho. No pudo evitar. Me pregunto, ¿qué depararía el futuro? Pasaron varias semanas y Ethan regresó a la Tierra. Una vez completada su misión diplomática, reanudó sus funciones en la embajada, tratando de concentrarse en su trabajo y seguir adelante. Experiencia surrealista con Neera, pero por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en ella. El recuerdo de su noche juntos lo perseguía, un recordatorio constante de la conexión que habían compartido y luego, un día, todo cambió. Ethan estaba sentado en su oficina en la Embajada de la Tierra, revisando informes sobre las últimas negociaciones comerciales con los Drayton cuando su comunicador personal se rompió. Era un mensaje entrante, uno marcado con la autorización de máxima prioridad. Su corazón dio un vuelco cuando leyó el nombre en la ceniza. Neera respiró profundamente y abrió el mensaje. Esperaba una breve nota o tal vez un adiós, pero lo que vio le heló la sangre. Era un mensaje holográfico y la imagen de Neera cobró vida frente a él. Se veía radiante, su piel violeta brillaba en la suave luz de su dulce piel, pero había algo diferente en ella, algo que hizo que el corazón de Ethan se acelerara. Ethan comenzó. Su voz era tan melódica como siempre. «Tengo algunas noticias». Hizo una pausa. Su sonrisa se ensanchó. «Me dejaste embarazada». «Humano, ¿no es maravilloso?» La mente de Ethan se quedó en blanco. Embarazo, eso era imposible, ¿no? Los humanos andrianos eran biológicamente incompatibles, o al menos eso era lo que todos habían asumido. Sé que esto debe ser un shock. Neera continuó su voz. Llena de alegría, pero es verdad. Estoy embarazada de tu hijo. Nuestro hijo Ethan. Miró el holograma, su corazón latía en su pecho. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo es esto posible? Voy a la Tierra, dijo Neera. Sus ojos brillaban de emoción. Quiero que seas parte de esto, Ethan. Quiero que criemos a nuestro hijo juntos. El mensaje terminó y Ethan se sentó allí aturdido. En silencio, su mente acelerada. ¿En qué se había metido? Capítulo 3. Atención galáctica. Ethan se sentó en silencio, aturdido mirando la proyección holográfica. Ahora vacía el mensaje de Neera hizo eco en su mente. Las palabras «Me dejaste embarazada humana», reverberando con un impacto mucho más allá de lo que había anticipado su corazón, se elevó y pudo sentir su pulso. Palpitando en sus sienes, esto era imposible. Los humanos y los estrianos no se suponía que fueran humanos. Ser genéticamente compatible, toda la investigación, todas las clases de biología que había tomado, toda la ciencia galáctica sobre la reproducción entre especies decían que simplemente no podía suceder todavía. Neera acababa de declarar con alegría desenfrenada que estaba embarazada de su hijo. No solo eso, sino que vendría a la Tierra aquí, a su planeta natal, para declararle esto en persona. Ethan se levantó de su escritorio pasándose una mano por el cabello. Caminando en círculos cerrados, su mente daba vueltas. Esto era mucho más grande que solo ellos dos. Las ramificaciones de un niño histriano humano sacudiría toda la galaxia. El Consejo Galáctico estaría involucrado. Los medios de comunicación se abalanzarían. Su carrera como diplomático podría terminar en un instante. Pero Neera se veía tan feliz. Sus ojos brillaban de emoción, no de preocupación, mientras le contaba la noticia. ¿Cómo podía estar tan tranquila al respecto? ¿Cómo podía parecer tan lista para enfrentar lo que indudablemente se convertiría en un espectáculo galáctico? ¿Y qué se suponía que debía hacer solo? ¿Esperar a que ella apareciera?
Ethan se sentó de nuevo frotando sus sienes. Necesitaba pensar con claridad para elaborar una estrategia. No era solo un embajador. Ahora estaba en el centro de una tormenta que estaba destinada a sacudir las relaciones galácticas hasta sus cimientos. Lo primero que tenía que hacer era notificar al núcleo diplomático de la Tierra que necesitaban saber lo que venía. No había forma de que esto pudiera mantenerse en secreto. Sacó su comunicador escribiendo un mensaje rápido a su director superior, marcando que es urgente. El mensaje era lo suficientemente simple para transmitir el mensaje. Nira, la supermodelo histriana acaba de informarme que está embarazada de mi hijo, está de camino a la Tierra. Creo que esto se hará público pronto. Tenemos que prepararnos para los medios y para la posible participación del Consejo Galáctico. Golpeó la tecla SNED y se reclinó en su silla. Su mente todavía zumbaba con preguntas. ¿Cómo manejaría esto el gobierno de la Tierra? Los atrianos eran una de las razas más influyentes de la galaxia. Se enorgullecían de su elegancia, su refinamiento y su casi inmunidad al escándalo. ¿Cuál sería su reacción cuando descubrieran que una de sus figuras más famosas estaba teniendo un hijo con un humano? La espera por una respuesta fue agonizante, pero cuando su comunicador sonó, no era el director. Era otro mensaje de Nira. Estaré en la Tierra en 3 días. No te preocupes por los detalles. Todo estará bien. Confía en mí. Confía en ella. Los nervios de Ethan ya estaban destrozados. No solo estaba preocupado por cómo esto lo afectaba personalmente, estaba pensando en el impacto en las relaciones entre especies, sobre las consecuencias diplomáticas, y Naira estaba actuando como si esto fuera una especie de secreto alegre. Listo para gritar a los 4 vientos con un profundo suspiro, Ethan se puso de pie de nuevo, caminando de un lado a otro mientras la gravedad de la situación pesaba sobre él. Esto no era algo que pudiera dejar que pasara sin una preparación cuidadosa, pero ¿cómo se suponía que debía prepararse para algo con lo que nadie había lidiado nunca? Antes de que pasaran 3 días en un borrón, Ethan hizo todo lo posible para mantenerse ocupado preparando informes para el núcleo diplomático y respondiendo preguntas de sus superiores, que ahora estaban completamente informados sobre la situación. Estaban en modo de control de daños, tratando de mantener la inminente llegada de Naira en secreto lo mejor que pudieran, aunque Ethan sabía que el secreto no duraría mucho. La presencia de Nira por sí sola atraería la atención, y una vez que los medios galácticos se enteraran de su embarazo, se convertiría en un espectáculo galáctico. Para cuando el crucero de Istria llegara a la órbita de la Tierra, el núcleo diplomático de la Tierra estaba en alerta máxima. Nira había solicitado que su llegada se mantuviera discreta, pero solo había cierta discreción que se podía mantener cuando una superestrella galáctica estaba involucrada. Ethan se paró en el puerto espacial con los nervios de punta mientras esperaba que Nira desembarcara. El cuerpo diplomático había hecho lo que pudo para asegurar la privacidad, pero él sabía que había ojos curiosos por todas partes. Los rumores ya se estaban extendiendo a través de los canales diplomáticos, y no tenía ninguna duda de que los medios estarían hablando en cuestión de horas después de su llegada, cuando Naira finalmente bajó del elegante crucero plateado. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Estaba tan radiante como siempre. Su piel violeta brillaba a la luz del sol. Su vestido suelto la hacía lucir como el ícono galáctico que era. Sin embargo, ahora había algo diferente en ella, algo más suave, más realista. Y tan pronto como vio a Ethan esperándola, sonrió ampliamente. Sus ojos brillaban de alegría. Cruzó la plataforma con una gracia que hizo que a Ethan se le cortara la respiración en la garganta. No importaba cuántas veces la hubiera visto en persona. Naira siempre había tenido ese efecto en él, pero ahora que se acercaba a él, el peso de todo lo que había sucedido entre ellos lo abrumaba como un maremoto. «Estás aquí», dijo Ethan. Su voz se quebró con una mezcla de alivio y ansiedad. Nira rió con un suave sonido melódico que pareció disipar su tensión. «Por supuesto que estoy aquí. Te dije que estaría». Su mano se extendió para tocar. Ethan le dio un brazo y sintió que una calidez se extendía por su cuerpo con su toque. Pero antes de que pudiera decir algo más, la mirada de Nira parpadeó hacia el séquito diplomático que esperaba detrás de él y suspiró. «Veo que no estamos exactamente manteniendo las cosas.
Tranquilas, ¿no? Ethan hizo una mueca. Lo intenté, pero ya sabes cómo es la gente habla. Y bueno, esto no es exactamente algo que podamos ocultar. Nira sonrió de nuevo, pero esta vez había un dejo de travesura en sus ojos. Déjalos hablar, esto es algo para celebrar. Ethan, estamos haciendo historia. Ethan repitió, su estómago tenso, eso es lo que me preocupa. La NRA le dio una mirada suave y tranquilizadora. Su mano se deslizó en la de él. Va a estar bien, confía en mí. La reunión con la Corporación Diplomática de la Tierra estaba tensa, por decirlo menos. Nira, siempre preparada y elegante, manejó el aluvión de preguntas con Grace, pero Ethan podía sentir la corriente subyacente de inquietud en la habitación. Sus superiores, incluido el director, estaban profundamente preocupados por las posibles consecuencias diplomáticas que el Consejo Galáctico, sin duda, tendría. Involucrados, y no había forma de saber cómo reaccionarían a la noticia de un embarazo entre especies después de la sesión informativa inicial. Naira y Ethan fueron conducidos a una sala de conferencias privada, donde un equipo de científicos andrianos humanos esperaron. Estaban allí para evaluar el embarazo desde un punto de vista biológico para determinar cómo era posible y qué riesgos, si los hubiera, podrían surgir. El científico principal, el Dr. Malik, se aclaró la garganta cuando comenzó. Hemos revisado los datos preliminares y bueno, esto es sin precedentes. La genética humana y andriana no deberían ser compatibles de ninguna manera, pero el niño parece estar sano. Con una mezcla de ambos marcadores genéticos, no sabemos cómo es posible, pero parece que la naturaleza ha encontrado una manera. Ethan tragó saliva y miró a Nira, que permaneció tranquila y serena. ¿Qué significa eso para el niño? El doctor Malik dudó. Es lo último que puede decir en este momento. El niño será un híbrido que llevará rasgos de ambas especies, pero sin más datos no podemos predecir cuáles serán esos rasgos. Necesitaremos monitorear el embarazo de cerca. La sala se sumió en un profundo caos. Un pesado silencio mientras el peso de las palabras del doctor Malik se asentaba sobre ellos. Esto ya no se trataba solo de un niño. Se trataba del futuro de dos especies y de lo que este nuevo híbrido podría representar. Finalmente, la directora Rhee habló con su voz. Con preocupación, el Consejo Galáctico ya se ha comunicado con nosotros. Están solicitando una investigación formal sobre esta situación. Quieren entender las implicaciones de este embarazo antes de que se haga público. El corazón de Ethan se hundió. Había estado esperando esto, pero no hizo que la realidad fuera más fácil de soportar. El Consejo Galáctico era el órgano rector más alto de la galaxia, y su participación significaba que esta situación ahora estaba fuera de su control. Nira, sin embargo, parecía impasible. Se inclinó hacia adelante en su silla. Su expresión era resuelta. Me reuniré con el Consejo. Le explicaré todo. Este niño es un símbolo de esperanza, no una amenaza. Reese frunció el ceño. Puede ser, pero el Consejo no es conocido por tomar riesgos a la ligera. Delan. La garantía es que este embarazo no conducirá a la inestabilidad. Ethan sintió una oleada de frustración. Inestabilidad. Estamos hablando de un niño, no de una amenaza. Una armanira colocó una mano en su brazo para calmarlo. Nos encargaremos de esto, Ethan, juntos. Unos días después, la delegación del Consejo Galáctico llegó a la Tierra, y la reunión que siguió fue tan tensa como Ethan había esperado. Los representantes del Consejo, compuestos por miembros de una docena de especies diferentes, estaban claramente inquietos. El jefe de la delegación, un imponente Drayton llamado Bond, no perdió tiempo en llegar al punto. La voz de Bond era fría y calculadora, como si estuviera diseccionando la situación en lugar de dirigirse a dos seres vivos. Frente a él, sus 4 ojos brillando con un tenue tono rojo se posaron en Nira, primero y luego se movieron hacia Ethan. La habitación se sentía más fría bajo su mirada. El aire se estaba volviendo tenso, mientras la delegación del Consejo Galáctico esperaba una respuesta. Sí, Naira dijo que su voz era tranquila y serena. Los informes son ciertos. Estoy embarazada. Un niño concebido con Ethan Grant. Un humano. Un murmullo recorrió a los otros miembros del Consejo, sentados alrededor de la gran mesa ovalada. Algunos susurraron entre sí, en sus lenguas nativas. Sus complejos apéndices, zarcillos o espasmos Antini, en respuesta al anuncio, fue como si estuvieran tratando de procesar la gravedad de la situación tanto como Ethan.
A pesar del exterior sereno de Neera, Ethan podía sentir su tensión, la corriente subyacente de incertidumbre que ella mantenía oculta al consejo. La expresión de Ben no cambió mientras escuchaba. Sus ojos brillantes se entrecerraron ligeramente. Se inclinó hacia adelante y colocó sus largas manos con garras sobre la mesa. Esta situación no tiene precedentes. Ha habido rumores de interacciones entre especies antes, pero ninguna resultó en un embarazo viable. ¿Cómo explica esto, embajador Grant? ¿Cómo es posible que su especie y la especie histriana, que son biológicamente incompatibles, hayan logrado crear vida juntas? Ethan tragó saliva. No tenía idea de cómo explicar nada de esto. Incluso los científicos de la Tierra estaban desconcertados y, a pesar de todas sus pruebas, nadie tenía una respuesta concreta. Pero esto ya no se trataba solo de biología, se trataba de diplomacia y cómo esto afectaría el delicado equilibrio de poder en la galaxia. La verdad es que no lo sabemos. Ethan admitió que su voz era firme pero estaba cargada de tensión. Los científicos de la Tierra han estado realizando pruebas y están tan sorprendidos como nosotros. Todo lo que podemos decir con certeza es que el embarazo es real y el niño está sano. Uno de los miembros del consejo, una criatura gelatinosa del sistema Surilla, burbujeó con desagrado. Su voz, traducida a través del traductor universal, era áspera y distorsionada. Esto es peligroso, no podemos permitir que esto continúe sin control. Este podría ser el comienzo de algo antinatural. Vaughn levantó una mano silenciando a los otros miembros. Su mirada permaneció fija en Ethan y Neera, inflexible. Ilegible. El Consejo Galáctico no desea interferir en asuntos personales, pero este embarazo es más que solo un asunto personal. Representa un cambio potencial en el equilibrio de poder, un niño híbrido entre dos especies principales. Podría tener consecuencias de largo alcance tanto política como biológicamente. Neera se inclinó hacia adelante, su expresión feroz y decidida con el debido respeto. Embajador Vaughn, este niño no es una amenaza. Este niño es un símbolo de unidad, de lo que es posible entre nuestras especies. En lugar de ver esto como una interrupción, tal vez deberíamos verlo como una oportunidad. Una oportunidad de mostrarle a la galaxia que la cooperación entre diferentes especies puede llevar a algo hermoso. Los ojos de Ben brillaron con un tenue brillo rojo, sus rasgos afilados se tensaron. Eso es una perspectiva idealista de la NRA, pero la realidad es mucho más complicada. Hay facciones dentro del Consejo y en toda la galaxia que no verán esto como un símbolo de unidad, lo verán como una abominación, una violación de la ley natural. No tolerarán su existencia. Los puños de Ethan se apretaron a sus costados. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Vas a llevarte al niño? ¿De eso se trata? Un silencio pesado cayó sobre la habitación, mientras Ben consideraba su respuesta. La tensión era palpable, y Ethan podía sentir que su pulso se aceleraba. Su instinto le gritaba que protegiera lo que era suyo, lo que era de ellos. El pensamiento de que alguien intentara dañar a su hijo o Neera encendió un fuego profundo dentro de él, algo primordial que no se había dado cuenta. Estuvo allí hasta este momento. Finalmente Ben habló, su tono medido y deliberado. El Consejo no está aquí para tomar medidas drásticas. Todavía estamos aquí para evaluar la situación y determinar los riesgos involucrados. Si consideramos que este niño representa una amenaza para la estabilidad galáctica, tomaremos las precauciones necesarias para asegurar que no se dañe el equilibrio que hemos trabajado tan duro para mantener. La mandíbula de Ethan apretada. ¿Y qué quieres decir exactamente con precauciones necesarias? La mirada de Vaughn era fría e inquebrantable. Eso dependerá de los resultados de nuestra investigación. Por ahora, el Consejo requerirá actualizaciones periódicas sobre el progreso del embarazo, así como acceso a cualquier dato médico relacionado con el niño. También necesitaremos monitorear la situación de cerca para asegurarnos de que no haya complicaciones imprevistas. La mano de Neera se apretó alrededor de Ethan y él sintió una oleada de protección de ella. Ella no iba a dejar que el Consejo controlara sus vidas y él tampoco. Este niño nacerá Verin, dijo Neera firmemente, su voz firme pero llena de emoción, ya sea que el Consejo lo apruebe o no. Este niño representa la esperanza para el futuro. No permitiré que nadie, ni la política ni él o no, nos quiten eso.
Ben entrecerró los ojos, pero no dijo nada en respuesta. La sala permaneció pesada por la tensión mientras los miembros del consejo intercambiaban miradas, claramente divididos sobre cómo proceder. Después de lo que pareció una eternidad, Ben se levantó de su asiento. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la sala. El consejo continuará su investigación mientras tanto. Esperamos la cooperación total de ambos. El incumplimiento resultará en consecuencias. La delegación se levantó y salió de la sala, dejando a Ethan y Neera solos en la fría atmósfera estéril de la sala de conferencias cuando la puerta se cerró detrás de él. Ethan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Se volvió hacia Neera. Su mente todavía se tambaleaba por el encuentro. ¿Qué vamos a hacer? Neera encontró su mirada. Sus ojos esmeralda se llenaron de determinación. Haremos lo que siempre hemos hecho. Ethan, enfrentaremos esto juntos sin importar lo que nos arrojen. Ethan suspiró. El peso de la situación se estaba asentando. Sus hombros, pero... ¿y si intentan llevarse al niño? ¿Y si deciden que es demasiado peligroso? Neera sonrió suavemente su mano, descansando suavemente sobre su mejilla. No lo harán. No pueden, este niño es nuestro. Y nadie, ni siquiera el Consejo Galáctico, nos lo quitará sus palabras. Le dieron a Ethan una peda de esperanza, pero la realidad de la situación todavía se cernía en su mente. El Consejo era poderoso, y no se detendrían ante nada para mantener su control sobre la galaxia. Esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande, una que pondría a prueba no solo su amor, sino su resolución. Pero cuando miró a los ojos de Neera, Ethan sintió una oleada de determinación. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes y habían salido fortalecidos. Esto no sería diferente. Lucharían por su hijo, sin importar el costo. Capítulo 4. Una nueva esperanza. A medida que pasaban los días, Ethan y Neera se adaptaron a una rutina incómoda. Continuaron con sus deberes diplomáticos, pero el embarazo y el escrutinio del Consejo Galáctico se cernían sobre ellos como una nube oscura, que los medios ya habían comenzado a captar viento de la situación, y pronto hubo. Los titulares salpicaron las redes de noticias galácticas sobre el escandaloso embarazo entre especies. Los periodistas los acosaban, en cada oportunidad, ansiosos por una declaración, un comentario breve, cualquier cosa que pudiera alimentar el frenesí de los medios. Pero Neera lo manejó con gracia, siempre desviando sus preguntas con aplomo y encanto. Ethan, por otro lado, luchaba por mantener sus emociones bajo control. Era protector con Neera y su hijo no nacido, y cada pregunta intrusiva o insulto apenas disimulado de la prensa se sentía como un ataque personal una noche después de otro día agotador de defenderse de los periodistas y esquivar las preguntas del consejo. Ethan y Neera se sentaron juntos en su apartamento. El silencioso zumbido de la ciudad afuera proporcionaba un raro momento de paz. No pensé que sería tan difícil, Ethan admitió frotando sus sienes, mientras se reclinaba en el sofá. Pensé que seríamos capaces de simplemente, no sé, manejar esto como cualquier otro asunto diplomático, pero esto se siente diferente. Neera, que estaba apoyando su cabeza en su hombro, lo miró con una suave sonrisa. Eso es porque es Ethan. Esto no es solo diplomacia, esta es nuestra familia, y vamos a tener que luchar por ella. Ethan suspiró, rodeándola con un brazo y acercándola. Solo, no sé cómo protegerte a ti ni al bebé. El consejo nos está respirando en la nuca y los medios no nos dejan en paz. ¿Y si algo sale mal? Neera extendió la mano, ahuecando su mejilla con su mano. Nada saldrá mal. Creo en nosotros. Ethan. Hemos llegado hasta aquí y también superaremos esto. Quería creerle, pero el peso de todo estaba comenzando a sentirse abrumador. Aún así, cuando la miró a los ojos, sintió esa chispa familiar de esperanza. La misma chispa que los había unido en primer lugar. Lo resolveremos, dijo, inclinándose suavemente para besar su frente. Neera sonrió. Su mano descansaba sobre su creciente vientre, y cuando nazca este bebé, verán que no hay nada que temer del amor. Ethan sonrió, también a pesar de la incertidumbre que aún persistía en su mente. El optimismo de Neera era contagioso, y a pesar del peso de los desafíos que se avecinaban, Ethan sintió un destello de esperanza en su interior. No tenía idea de lo que el futuro les deparaba a su hijo,
pero sabía que juntos podrían enfrentar lo que se les presentara a medida que pasaban las semanas. El escrutinio del Consejo Galáctico se intensificó. Los controles regulares con la división científica del Consejo se convirtieron en parte de su nueva realidad. El Consejo requirió actualizaciones constantes sobre el embarazo de Aira, enviando médicos y científicos de todos los rincones de la galaxia para estudiarla a ella y al niño nonato. Ethan y Nira se sometieron a las pruebas, sabiendo que la resistencia solo podría empeorar la situación. Los resultados siempre fueron los mismos. No hubo complicaciones. El niño se estaba desarrollando normalmente, aunque con una composición genética única que desconcertó a la comunidad científica. El niño híbrido poseía rasgos de humanos y andrianos, y a medida que pasaban los días, la idea de que este niño era algo más que una anomalía médica comenzó a arraigarse en los corazones de Ethan y Nira. Comenzaron a imaginar un futuro más allá de la política y el escrutinio. Momentos tranquilos juntos, soñando sobre cómo se vería su hijo, qué tipo de vida podrían darle. Ethan se encontró soñando despierto sobre enseñarle al niño sobre la tierra, sobre la cultura y la historia de la humanidad. Nira, a su vez, hablaba a menudo de las tradiciones de su gente y cómo quería que su hijo abrazara ambos mundos, pero con cada paso hacia ese futuro esperanzador, la sombra amenazante del Consejo Galáctico permaneció una mañana. Ethan se despertó con el sonido de su comunicador zumbando incesantemente en la mesita de noche. Gimió frotándose los ojos mientras alcanzaba el dispositivo. Todavía era temprano y la habitación estaba bañada por la suave luz dorada del sol naciente. Nira se movió a su lado, pero permaneció dormida, su respiración constante y pacífica. Miró la pantalla. Era un mensaje del director. Reis urgente, venga a la embajada inmediatamente. El consejo ha tomado una decisión. El corazón de Ethan se derrumbó. Esta era la decisión que habían estado esperando, la decisión que podría cambiarlo todo. Se vistió rápidamente, sus movimientos tranquilos para no despertar a Oira, aunque su mente se elevó con todos los posibles resultados. El consejo permitiría que el embarazo continuara sin interferencias, o declararían que el niño era una amenaza, y obligarían a Ethan y Nira en una lucha por el futuro de su familia. Cuando llegó a la embajada, una sensación de pavor se había instalado en lo profundo de su estómago. Encontró a la directora Rhee esperándolo en la sala de conferencias. Su expresión era ilegible cuando hizo un gesto para que se sentara. El Consejo Galáctico ha emitido su veredicto, Rhee dijo con voz mesurada. Después de mucha deliberación, decidieron permitir que el embarazo proceda sin intervención. La respiración de Ethan se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué están dejando que suceda? Rhee asintió. Su expresión se suavizó ligeramente. Sí, han determinado que el niño no representa una amenaza inmediata para la estabilidad galáctica. Sin embargo, hay condiciones. Por supuesto que había condiciones. Ethan se inclinó hacia adelante preparándose. ¿Cuáles son las condiciones? El Consejo requerirá una supervisión continua del desarrollo del niño después del nacimiento. Quieren actualizaciones periódicas de los datos médicos y se reservan el derecho de intervenir si creen que el niño representa algún riesgo para el equilibrio de poder. Básicamente estarán observando de cerca. Ethan frunció el ceño. Una oleada de protección aumentó en su pecho. Quieren monitorear a nuestro hijo como una especie de experimento. Rey no es ideal, lo sé, pero es el mejor resultado que podríamos esperar dadas las circunstancias. El Consejo podría haber decidido algo mucho peor. De esta manera, tú y Nira pueden criar a su hijo y el Consejo se mantendrá alejado de sus vidas la mayor parte del tiempo. Ethan se sentó. Su mente corría. No era perfecto, pero era algo que el Consejo no había tomado. Tomó las medidas drásticas que temía y por eso se sintió aliviado. Aún así, la idea de que su hijo estuviera bajo escrutinio constante no le sentaba bien. ¿Qué pasa con los medios? Ethan preguntó cómo se supone que debemos criar a un niño con toda la galaxia mirando. Rhee lo miró con simpatía. Eso es algo que tú y Nira tendrán que manejar. El Consejo puede mantener la situación contenida hasta cierto punto, pero una vez que nazca el niño, la atención será inevitable. Ethan asintió sintiendo ya el peso de los desafíos que se avecinaban. Pero a pesar de las dificultades, había un rayo de esperanza de que tendrían a su hijo.
y sin importar lo que hicieran el consejo o los medios, lo enfrentarían como una familia varios meses después. El día finalmente llegó. Ethan se sentó en la sala de espera del centro médico de Earl-Estrian. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Nira había entrado en labor de parto esa mañana temprano, y el equipo médico estaba trabajando arduamente para garantizar un parto seguro. A pesar de todas las pruebas y el monitoreo, todavía había un aire de incertidumbre sobre el nacimiento. Nadie sabía exactamente qué esperar de un niño híbrido humano. El Estrian y los médicos estaban tomando todas las precauciones. Los pensamientos de Ethan eran un torbellino de emociones, alegría, miedo, emoción y una persistente sensación de incredulidad de que este momento realmente había llegado. Iba a ser padre. Era una realidad. Había luchado por asimilar durante meses, pero ahora, sentado aquí esperando conocer a su hijo por primera vez, todo se sentía increíblemente real. La puerta de la sala de espera se abrió y uno de los médicos entró. Su expresión era tranquila, pero Ethan pudo ver el más leve indicio de una sonrisa en su rostro. «Puede entrar ahora», dijo suavemente. Ethan se puso de pie con las piernas temblorosas mientras la seguía por el pasillo estéril. Su mente con posibilidades. ¿Qué haría el médico? Ethan se veía como un niño. ¿Sería más humano o más lustroso o sería una mezcla perfecta de ambos? Cuando entró en la sala de partos, todas esas preguntas se desvanecieron. Nira estaba acostada en la cama, luciendo exhausta pero radiante. Su piel vietnamita estaba sonrojada y sus ojos esmeralda brillaban con lágrimas de alegría mientras acunaba un pequeño bulto en sus brazos. El corazón de Ethan se llenó de emoción cuando se acercó y su respiración se atascó en su garganta. Nira le sonrió. Sus ojos se llenaron de amor. Ethan conoce a nuestra hija. Ethan se arrodilló a su lado. Sus manos temblaban mientras miraba a la pequeña bebé envuelta en suaves mantas. Era perfecta, pequeña y delicada con una mezcla de rasgos humanos y lustrosos. Su piel era de un suave lavanda en algún lugar entre el violeta profundo de Naira y la tez pálida de Ethan. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor del borde de la manta y cuando abrió los ojos por primera vez, Ethan vio el familiar verde esmeralda de la mirada de su madre. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando extendió la mano para acariciarla suavemente. «Toca su pequeña mano, ella era real. Ella era de ellos, Shek». La hermosa Ethan susurró con su voz cargada de emoción. Nira rió suavemente, sus propias lágrimas derramándose. «Te dije que todo estaría bien». Ethan se inclinó para besar la frente de Nira. Su corazón rebosaba de amor por ella y su hija recién nacida. En ese momento, el peso de los últimos meses, el miedo, la ansiedad, todo se desvaneció. Esto era lo que importaba a su familia. Cuando Ethan sostuvo a su hija por primera vez, una sensación de paz lo invadió. No importa lo que el futuro deparara. No importa cuánto escrutinio o desafío enfrentarían. Sabía que podían manejarlo. Lo enfrentarían juntos. La niña en sus brazos. Un símbolo viviente de las posibilidades que se avecinaban. Representaba algo mucho más grande que la política o la biología. Representaba la esperanza de un futuro donde el amor pudiera trascender los límites de las especies, la cultura y el miedo. Y cuando miró a los ojos de su hija, Ethan supo que nada del Consejo Galáctico o cualquier otra persona podría quitarles esa esperanza. Epil. El legado de la unidad. La noticia del nacimiento de la niña se extendió rápidamente por toda la galaxia. Como se esperaba, los medios galácticos ávidos de cualquier detalle podrían convertirlo en una historia. En el nacimiento, con un fervor que fue a la vez emocionante y abrumador para Ethan y Naira, cada cadena importante llevó el titular «El primer niño híbrido humano de Earl-Estrian nace». Las historias van desde informes entusiastas de unidad y esperanza hasta alarmismo sobre las implicaciones de los niños híbridos que desestabilizan el delicado equilibrio de la galaxia. El Consejo Galáctico, fiel a su palabra, mantiene su supervisión aunque mantiene una distancia respetuosa. En los primeros meses después del nacimiento, Ethan y Nira tuvieron su parte de reuniones y registros, pero en su mayor parte se les permitió criar a su hija en paz.
Los temores del Consejo de Inestabilidad o Anomalías Biológicas resultaron infundados. La niña estaba sana y estaba creciendo, una mezcla perfecta de dos mundos. A medida que pasaban los años, su hija, a la que llamaron Ahara, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Representaba la posibilidad de cooperación y amor entre diferentes especies, algo que alguna vez había parecido imposible. Ethan y Nira continuaron su trabajo diplomático, utilizando su plataforma para abogar por una mayor comprensión y colaboración entre las especies, basándose en su propia experiencia para promover la unidad en toda la galaxia. Aunque los desafíos persistían, todavía había facciones que se oponían a la idea de los híbridos y las relaciones entre especies. La historia de amor de Ethan y Nira se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que, no importa cuán diferentes puedan parecer las personas, siempre había potencial para la conexión y el entendimiento a medida que AA crecía. A medida que crecía, su singularidad se convirtió no solo en un punto de fascinación, sino en una fuente de inspiración para innumerables seres en toda la galaxia. Donde quiera que iba, la gente de diferentes mundos veía en ella un futuro donde se celebraban diferentes especies en lugar de temer. Su piel lavanda, sus llamativos ojos esmeralda y su mezcla de rasgos humanos andrianos la convertían en una encarnación de lo que la galaxia podría llegar a ser, una mezcla de culturas, ideas y biología, pero, a pesar de la abrumadora atención, Ethan y Nira trabajaron duro para darle a su hija una vida lo más normal posible. La protegieron del escrutinio implacable de los medios de comunicación, equilibrando sus deberes como diplomáticos con sus responsabilidades como padres. Querían que creciera entendiendo tanto su herencia humana como la histriana, que se enorgulleciera de quién era, pero que no se sintiera agobiada por el peso de las expectativas que venían de serlo. Un símbolo para una galaxia entera. Cuando era niña, AA era curiosa, inteligente y compasiva, le encantaba escuchar las historias de su padre sobre la Tierra, su historia, sus luchas y su belleza. Y estaba igualmente encantada con los cuentos de su madre sobre el mundo natal de Istria, con sus ciudades relucientes y tradiciones antiguas. AA aprendió desde el principio que no era solo el producto de dos especies, era el puente entre ellas. Aunque no siempre fue fácil, la galaxia todavía estaba dividida de muchas maneras, y había quienes veían a Aera como una afrenta a la naturaleza, una violación del orden biológico y social. Hubo momentos en que los medios la pintaron como una amenaza potencial, y los extremistas de varias especies ocasionalmente intentaron usar su existencia como un grito de guerra para su causa. Pero en esos momentos difíciles, Ethan y Nira estuvieron a su lado ofreciéndole un apoyo inquebrantable. Le enseñaron a la importancia de la resiliencia, de defender lo que era correcto incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Le enseñaron que su existencia no era solo un accidente o una anomalía científica, era un milagro que podía ayudar a remodelar la galaxia para mejor. Cuando Aera llegó a la adolescencia, la galaxia había cambiado lentamente. Otras parejas entre especies comenzaron a surgir de las sombras, inspirada por la historia de Ethan y Nira. Mientras que su hijo fue el primer híbrido humano elestriano, ya no era la única niña híbrida en la galaxia. El tabú que alguna vez rodeó las relaciones entre especies comenzó a disolverse, reemplazado por una creciente comprensión de que el futuro de la galaxia era de unidad, no de división. Ahora, una mujer joven estaba a la vanguardia de este movimiento. Aunque todavía era joven, heredó la perspicacia diplomática de sus padres y su pasión por cerrar las brechas entre las especies. Tenía un carisma natural, una forma de hacer que las personas vean más allá de sus nociones preconcebidas, y se convirtió en defensora de la cooperación pacífica en formas que incluso Ethan y Nira no habían imaginado. A pesar de la presión permaneció humilde. Continuó estudiando tanto la historia, la ciencia como la cultura humana andriana, decidida a honrar ambos lados de su herencia, y a pesar de todo, nunca olvidó el amor que la había traído al mundo. El amor entre sus padres, un amor que había desafiado las probabilidades y creado algo hermoso. A medida que pasaban los años, Ethan y Nira observaron con orgullo cómo su hija comenzaba a dejar su huella en la galaxia.
Fue invitada a hablar en las reuniones del Consejo Galáctico, donde su voz tenía peso no por su herencia, sino por su sabiduría y perspicacia. Se convirtió en un faro para aquellos que creían en un futuro donde las especies pudieran vivir juntas en armonía, y su sola presencia era suficiente para inspirar esperanza e incluso los corazones más endurecidos. Ethan, ahora mayor y un poco más canoso, se paró al lado de Naira en el fondo de su hogar una noche, observando cómo las lunas gemelas de su planeta se alzaban sobre el horizonte. Su hija estaba lejos hablando en una cumbre de paz en un mundo distante, pero su ausencia no se sintió como una pérdida. Se sintió como la culminación de todo por lo que habían trabajado. Todo habían soñado con que Shek iba a cambiar la galaxia. ¿Sabes?, dijo Ethan con su voz llena de asombro mientras miraba las estrellas. Nira sonrió inclinándose hacia él. Ella ya lo había hecho. Ethan la rodeó con un brazo y la acercó mientras permanecían en un cómodo silencio reflexionando sobre el viaje que los había traído aquí. No había sido fácil. El camino había sido largo y lleno de obstáculos, pero lo habían enfrentado. Juntos habían amado ferozmente, desafiado las probabilidades y creado una vida que tuvo consecuencias de largo alcance. Nunca podrían haber imaginado que ya no eran solo un humano y un histriano que se habían encontrado contra todo pronóstico. Eran una familia que había ayudado a remodelar la galaxia un pequeño paso a la vez. Y mientras miraban hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con las estrellas, Ethan supo que estaban almacenando Aira AAS. Y esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Habían comenzado una onda de cambio que continuaría mucho después de que se fueran. Un legado de unidad, amor y esperanza que haría eco a través de las estrellas para las generaciones venideras. Al final, su historia no se trataba de política, biología o poder. Se trataba de amor. Un amor que había trascendido los límites de las especies y le había mostrado a la galaxia que no importaba de dónde vinieras, no importaba lo diferente que parecieras, siempre había lugar para la conexión, para la comprensión y para la esperanza.